Estimados estudiantes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que abrieron este video. El propósito de esta clase es saber sobre lo que son reacciones y ecuaciones químicas, temas que corresponden a la semana 8. Lo vamos a poder estar consultando en la página 119 a la 130 del libro de texto. Para empezar, podemos decir de que una reacción es el proceso de organización de átomos. Dentro de ellos vamos a tener que definir a lo que es una ecuación química. A la hora de tener una ecuación química, se puede ejemplificar de esta manera. A más B produce C más D. A la hora de tener la producción C más D, yo puedo identificar que mis reactivos van a estar antes de la flecha y mis productos después de la flecha. La flecha lo podemos conocer en una ecuación como una igualdad. Es por ello de que nosotros vamos a tener tres diferentes métodos: el método al tanteo o simple inspección, el método algebraico y el método redox, que se divide en solución ácida y solución básica. Prácticamente las reacciones van a tener diferentes manifestaciones que lógicamente las van a poder observar a la hora que entren a su laboratorio de química, como lo que es cambio de temperatura, cambio de pH, cambio de color, liberación de gas, formación de precipitado. Para ello vamos a tener que nombrar a los diferentes tipos de reacciones. Dentro de los diferentes tipos de reacciones, aquí vamos a tener 6. Les voy a dar en dos partes. La primera parte vamos a ver la de síntesis o combinación, la de análisis o descomposición y la de sustitución o doble desplazamiento. Lo que está en color verde va a ser la forma en la que yo puedo representar o visualizar al tipo de reacción que se esté formando. Cuando ustedes tengan una reacción de combinación, vamos a tener dos reactivos y a la hora que estén reaccionando me va a dar un solamente producto de la unión de esos elementos. Para uno de análisis tenemos un solo reactivo y se van a separar. Si se dan cuenta, por eso está ejemplificado como AB produce A más B. Y el de sustitución o doble desplazamiento, tenemos un elemento y un compuesto. A la hora de tener estos reactivos, el compuesto se une al elemento y se separa el que estaba en el compuesto. Estos son los tres que les voy a trabajar en la parte 1 de lo que es el contenido de reacciones químicas. Entonces tenemos las reacciones. Vamos a trabajar primero la reacción de síntesis o combinación. Si se dan cuenta, tenemos A más B produciendo AB. Hay una reacción que es la que el aluminio reacciona con oxígeno. Esto dice que produce óxido de aluminio 3, o ya bien sea óxido de aluminio en sistema clásico para poderlo trabajar. Lo importante acá es saberlos nombrar, y tenemos aluminio más oxígeno gaseoso, va a ser siempre O2. Ya dijimos que la flecha es como que dice la igualdad y significa produce. Óxido de aluminio 3 sería Al2O3. Esa sería la primera reacción, que sería la de síntesis o combinación. Para ello ya dijimos de que solamente se van a poder agregar según lo que yo vaya necesitando antes de la fórmula o del elemento. Nunca puedo ni agregar ni quitar, ni agregar ni quitar, ni agregar ni quitar, ni agregar ni quitar. Pero sí puedo ir viendo cómo balancearlo a través de lo que ya tengo el cuadro en rojo. Para el primer problema tenemos entonces un aluminio, dos aluminios. Entonces, como es al tanteo o por simple inspección, le escribo el 2. Entonces aquí yo ya tengo 2
y 2. Pero vean acá, tenemos 2 oxígenos y 3 oxígenos. ¿Qué es lo que hacemos? Prácticamente cuando son pares es bien fácil, solamente es de agregar exactamente la cantidad. Pero acá como tenemos un 3 y un 2, el del mayor número, y como este es independiente, lo escribimos acá. Pero como escribimos el 3, lo voy a dividir dentro de 2. De tal manera de que esto logra equilibrar ese 2 que yo agregué. Pero como no podemos entregar una ecuación en fracción, lo voy a multiplicar por 2 de tal manera de poder eliminar este 2. Entonces 2 por 2 me quedaría 4 aluminio más 2 por 3, 6 dividido 2, 3 O2, produciendo 2 por 1, 2 Al2 O3. Si vemos en resumen, aquí voy a tener mis reactivos del lado izquierdo y del lado derecho mis productos, según la reacción que tenemos, que es una de síntesis o combinación. Aluminio tenemos entonces 4. Y del lado derecho, que son mis productos, 2 por 2, 4. Está balanceado. Oxígenos tenemos 3 por 2, 6. Y del lado derecho, 2 por 3, 6. Por lo tanto, podemos decir que está balanceada mi ecuación y que es una reacción de síntesis o combinación. Bueno. Vamos a pasar a hacer ahora una de análisis o descomposición. Para análisis o descomposición, si nos damos cuenta, una diferencia que podemos tener característica es que son contrarios. En la síntesis tenía 2 reactivos, me dio un producto. En el análisis vamos a tener un producto, un reactivo, y me va a dar 2 productos. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo y vamos a decir que óxido de plata produce, vamos a decir, plata pura más oxígeno gaseoso. Como ya tenemos los nombres, tenemos que saber las fórmulas. Y es por eso que yo les recalcaba en clase, y también mis compañeros, el ingeniero Turini y el ingeniero Edith, que era importante saber la nomenclatura para poder plantear las ecuaciones. Entonces, óxido de plata sería igual a, como es un óxido, O menos 2, plata tiene 1, el 2 pasaría a ser su índice de la plata. Y dice que esto va a producir plata más oxígeno gaseoso, que sería O2. Volvemos a hacer lo mismo. Ya tenemos la reacción de descomposición. Un reactivo, 2 productos. Como es por al tanteo simple inspección, me doy cuenta que aquí tengo 2 platas y aquí solamente tengo una. ¿Qué es lo que hago? Le agrego un 2. Pero ¿qué sucede? Acá tengo un oxígeno y acá tengo 2. Ya se dijo que no se puede agregar ni quitar acá. No podemos. Entonces, por lo tanto, tenía que llevar un 2 del lado izquierdo. Pero al tener ese 2, lógicamente me va a alterar toda la ecuación, pero ya estaríamos llegando a balancear. Le quedaría 2 Ag2O produce aquí ahora sería 4 plata, porque tenía 2 y aquí voy a tener 4. 4 plata más, aquí voy a tener 2 oxígenos ahora y aquí tengo 2 oxígenos. Entonces, si vemos nuestro resumen, ya dijimos de que tiene que estar tanto los reactivos y los productos balanceados. Tengo que en la plata tengo 2 por 2, 4, y del lado derecho 4 por 1,
4. De oxígeno tengo 2 por 1, 2. Y del lado derecho solamente tengo 2. Y tendremos nuestro segundo ejemplo de análisis o descomposición, ya balanceada su reacción por medio de una ecuación química. Continuando. Vamos a trabajar ahora de sustitución o desplazamiento simple. Esta reacción se llama de sustitución o desplazamiento simple porque va a tener esta característica. Un compuesto simple y uno que va a tener posiblemente 2 elementos o más, pero se va a intercambiar entre uno que está independiente y se va a separar uno del que estaba en el reactivo inicial. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo, donde tenemos que aluminio más ácido sulfúrico dice que nos va a producir hidrógeno gaseoso más sulfato de aluminio. Y vuelvo a repetir, por ello recalcamos bastante en la nomenclatura porque si se dan cuenta ya tenemos una sal neutra, tenemos un ácido y lógicamente sus elementos. Entonces nos quedaría que aluminio reacciona con H2SO4, que es la fórmula del sulfato, del ácido sulfúrico. Dice que produce hidrógeno. Siempre el hidrógeno va a ser H2 más sulfato de aluminio. El sulfato viene de ácido sulfúrico y la terminación ato, lo que explicó la ingeniera Edith en el video. Y nos va a quedar aluminio 2 que viene del sulfato. Este 2 pasó acá y el aluminio trabaja con 3. Nos quedaría de esta manera. Teniendo ya la ecuación, la balanceamos y sabemos de que es una de sustitución o doble o desplazamiento simple. Si se dan cuenta, aquí tengo solamente un aluminio y acá tengo 2 aluminios, por lo tanto le agrego un 2. En hidrógeno tengo 2 hidrógenos y aquí tengo 2 hidrógenos. Se podría decir que ahí está balanceado, pero seguimos avanzando. Tenemos un azufre y este 3 está afectando a lo que está en paréntesis. Aquí tendríamos ¿cuántos azufres? 3. Por lo tanto, yo no puedo agregar ni quitar acá. Ese 3 se tendría que escribir de esa manera. Pero si se dan cuenta, al escribir este 3, yo ya logré balancear el azufre. Pero se desbalanceó ¿quién? El hidrógeno. Pero está fácil porque como está independiente, aquí ahora tengo 6 hidrógenos, aquí tengo 2, entonces le agrego un 3. Y ahí ya lo tendría balanceado. Ahora, oxígeno, 3 por 4 tengo 12. Y aquí efectivamente tengo 4 oxígenos por 3, 12. Se podría decir que ahí está balanceado. Hacemos nuestro resumen de reactivos y de productos. Tenemos entonces que aluminio del lado izquierdo tenemos 2, aluminio del lado derecho 2. Hidrógenos tenemos 2 por 3, 6 del lado izquierdo, lado derecho 3 por 2, 6. Azufre tenemos 3 por 1, 3, y el lado derecho 3 por 1, 3. Y por último, oxígeno 3 por 4, 12, y el lado derecho 4 por 3, 12. Y es con ello que ya tenemos las primeras 3 reacciones que serían de síntesis, combinación y de sustitución.
Entonces tenemos ahora la número 4, que sería la reacción de doble sustitución o desplazamiento doble, también suele llamarse. Si se dan cuenta, ¿por qué se llama doble sustitución? Porque se va a sustituir. Si se dan cuenta, ¿cómo lo voy a diferenciar? Tenemos AB más CD, y vean acá qué es lo que sucede, que un reactivo se va a combinar con otro reactivo de los que estaban reaccionando. Entonces, en este caso, para ejemplificarlo, el A se unió con el D y el otro sería el B con el C. Es solamente como una ejemplificación, porque también hubieran podido unir ustedes A con C y B con D. No habría ningún inconveniente. Para ello vamos a utilizar la siguiente reacción química. Entonces decimos que vamos a tener cloruro de sodio reacciona con nitrato de potasio. Dice que esto va a producir nitrato de sodio con cloruro de potasio. Entonces, nomenclatura, lo que se les ha dicho. Cloruro de sodio sería que primero tenemos el sodio y después el cloro. Está reaccionando con nitrato de potasio. Tenemos potasio y sabemos de que el ion es NO3. Potasio tiene valencia 1 y menos 1, se cruzan y es donde me queda KNO3. Dice que va a producir nitrato de sodio. En este caso tenemos nuevamente el sodio y volvemos a tener NO3 más cloruro de potasio, KCl. Si nos damos cuenta en la fórmula, primero teníamos sodio-cloro, y si se dan cuenta se desprendió el sodio con el cloro, el sodio se vino a trabajar con nitrato y el potasio con quién, con el cloro. Ahora tendríamos que ver si está balanceado. A la hora de ver si está balanceado, aquí tenemos un sodio, un cloro, un potasio, un nitrato y tres oxígenos. Por lo tanto, ya está balanceada y vemos solamente nuestros reactivos y productos. Van a haber casos donde ya no hay necesidad de balancear como este, pero sí tienen que rectificar como lo hice. ¿Y cómo lo hago? A través del resumen. Un sodio del lado izquierdo, del lado derecho un sodio, un cloro y del lado derecho un cloro. Potasio tengo uno, potasio tengo uno en el producto. Nitrógeno tengo uno, nitrógeno tengo uno en el producto también. Y por último, oxígeno tengo 3 y oxígeno tengo 3. Y ahí estaría ya el cuarto ejemplo de reacción, que sería de doble sustitución. Entonces continuamos ahora con una reacción de neutralización. Para una reacción de neutralización tenemos acá que va a ser un ácido. Ya saben que es un ácido ahora, una base. Eso me va a producir una sal y me va también a producir agua. El ejemplo sería el siguiente.
se hace reaccionar ácido sulfúrico. Voy a escribir acá ahora. Ácido sulfúrico con una base, en este caso vamos a tener hidróxido de bario. Sería Ba o H2, un compuesto ternario. Y dice que me va a producir, lógicamente, una sal. En este caso me va a producir sulfato de bario. BaSO4 con valencia -1 más agua, lo que tenemos acá. ¿Qué tocaría? Ver si está balanceado. Tenemos dos hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos, 2 oxígenos, sería un total de 6. Acá tengo 4 y aquí tengo solamente 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya saben de que no puedo agregar acá, sino tendría que hacer en esta forma. ¿Pero qué está pasando ahí entonces? Se balanceó el oxígeno, pero se desbalanceó ¿quién? El hidrógeno, porque acá tengo 2, pero teniendo este, lo lograría balancear. Entonces, vamos bien ahí. De todos modos, siempre al hacer el resumen nos daríamos cuenta si está balanceado. Hacemos nuestro resumen y si no está balanceado tenemos que seguir por al tanteo o simple inspección. Hidrógeno, 2 más 2, 4. Lado derecho, 2 por 2, 4. Azufre, 1, azufre, 1. Oxígenos, 4. Oxígenos, perdón, 4 y 2 tienen que ser 6, si no, no me va a cuadrar. Y el lado derecho, 4 oxígenos, 2 por 1, 2, más 4, 6. Bario sería 1 y del lado derecho tenemos también 1. Y ahí estaría ya balanceado. Solamente nos quedaría reacción de combustión para terminar lo que sería reacciones químicas. Cuando estemos en una reacción de combustión, cuando lleguemos a la semana 15, ya van a saber distinguir cuándo es un hidrocarburo. Ahorita solamente les voy a decir de que un hidrocarburo está compuesto por carbono e hidrógeno. Y como les digo, más adelante se van a dar cuenta que efectivamente pertenece a una reacción de combustión. Y estos van a ser cuando un hidrocarburo reaccione con oxígeno gaseoso y me va a producir dióxido de carbono más agua más energía. Hay una ecuación muy interesante que se relaciona mucho con biología y es la glucosa. En la glucosa ustedes tienen la fórmula C6H12O6. Dice que esta glucosa, cuando reacciona con O2, vamos a producir lógicamente una combustión, CO2 más H2O más energía. ¿Y qué es lo que yo quiero recalcar acá? Cuando tenemos la glucosa reaccionando con el oxígeno, esa reacción es la que hace que los alimentos que ingerimos nos den lo que dice acá, energía. Es la encargada de darnos entonces la energía para que nosotros pasemos un buen día. Y tiene que ver mucho con el estudio de biología, que no sé si ya lo están viendo o no, pero su fórmula es C6H12O6. Entonces, como es una combustión, C6H12O6 dice que va a reaccionar ¿con quién? Con O2, eso es de ley, y me va a dar CO2 más
H2O y solo como una constante energía. La energía ya no se tiene que balancear. Entonces, si se dan cuenta aquí cuántos carbonos tengo, 6. Y aquí cuántos tengo, 1. Por lo tanto le agrego 6. Hidrógeno tengo 12. Acá tengo 2. Le agrego acá 6. 6 por 2 me va a dar el 12 que tengo acá. Ahora en oxígenos. Oxígenos tengo 6. Acá tengo 2, serían 8. Pero vean acá, 6 por 2, 12 oxígenos. Más 6 que tengo acá serían 18. Aquí yo ya tengo 6. ¿Qué tendría que hacer? Agregar 6 porque 6 por 2, 12 más 6, 18. Y no olvidemos siempre sacar los reactivos y los productos. Entonces, carbono tenemos 6, lado derecho tenemos 6. Hidrógeno tenemos 12, lado derecho 6 por 2, 12. Oxígenos tenemos 6 y 6 por 2, 12 más 6, 18. Lado derecho 6 por 2, 12 más 6, 18. Y con ello estaría ya balanceada lo que es la reacción de combustión. Espero que me hayan entendido. Tiene mucha importancia porque después vamos a estar viendo lo que son los procesos de estequiometría, y para estequiometría voy a necesitar las ecuaciones químicas. Entonces yo sí les recomiendo que repasen, por eso les anoto desde un inicio las páginas de donde salió esta información y que practiquen. Estoy para servirles, al igual mis compañeros, el ingeniero Sergio Durine y la ingeniera Liz Reyes. Quedamos a las órdenes. Que pasen un feliz día, feliz tarde o feliz noche. Dios los bendiga.